Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, lo que vamos a aprender hoy de la palabra del Señor es muy edificante, muy instructivo para que nosotros cada día sepamos el porqué de la obra del Señor. Hay muchas cosas que uno las cree solamente porque las escuchó, ¿cierto? Que la escuchó a alguien o porque de pronto nosotros lo leímos en su palabra, pero en algunos momentos, y no sé hasta cuándo o quién se pregunta ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser esto? ¿Por qué? ¿Cómo se hizo ese cambio de una cosa a la otra? Y lo bonito es que Dios nos ha dejado su palabra para que la escudriñemos, y en la medida en que nosotros vamos escudriñando la palabra, pues Él nos va mostrando sus secretos, nos va mostrando las razones por las cuales Él tuvo y ha tenido que hacer y hará cosas para poder alcanzar su objetivo, que es la redención de todo aquel que oye y obedece su palabra. Esa es la tarea, es como la finalidad que tiene el Señor para con todos aquellos que escuchamos la voz del Señor. Y la verdad que lo que vamos a aprender hoy, y vamos a manejar un poquito testigos de la Biblia, y vamos a leer bastante la palabra de Dios para que tengamos como ese fundamento sobre esa base de un conocimiento que Dios nos va a dar para que nosotros podamos tener certeza y seguridad en la palabra. Hay algo que yo le decía ahorita al Señor en la oración con la primera canción que colocó Miriam, y una parte de ella que decía que Él es nuestro refugio. Y en la oración yo le decía al Señor, tú dices que eres mi refugio, pero mi refugio está en la palabra de Dios. Mi refugio está en la fe que yo tengo en la palabra de Dios. Ese es mi refugio, esa es mi seguridad, esa es la firmeza, es la certeza que me da a mí, como esa seguridad que me da a mí como ese lugar de escampadero en medio de tantas dificultades y en medio de tantas cosas. Por eso, si nosotros no leemos la Escritura, no escudriñamos, entonces no podemos diferenciar en todo lo que hay en el ambiente, si es de Dios o no es de Dios. Para poder discernir, para poder analizar, para poder saber qué es de Dios y qué no es de Dios, pues yo tengo que leer la palabra, tengo que escudriñar la Escritura, tengo que oír para ver si es cierto, porque nosotros sabemos que en las redes sociales hay muchas cosas, hay temas muy interesantes,
hay personas que tienen una unción extraordinaria, hay personas que Dios, la verdad absoluta no la tiene nadie. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado ciertos toques y cada uno de nosotros respondemos por lo que Dios nos ha dado, por el conocimiento, por la enseñanza, por el caminar de cada uno de nosotros. Pero es importante que cada uno de nosotros pues analicemos y miramos lo que estamos estudiando, lo que estamos escuchando, tomar lo que me sirve, como dice el apóstol Pablo, y desechar aquello que se sale o que es más de conocimiento de hombre, doctrina de hombre, que mandamiento de Dios, y que se asemeja o que es igual a lo que está escrito en la palabra. Pero para eso nosotros tenemos que leer la escritura, ¿ya? Porque si nosotros no leemos la palabra, hermano, y yo le decía que días a alguien, yo decía, es que yo tengo que decir por lo menos 20 veces en cada reunión que hay que leer la palabra de Dios. Y a pesar de que uno lo habla, lo dice, hay personas que le entró por aquí y le salió por allá y no quedó como esa invitación, como esa, digamos, como esa tarea y esa responsabilidad que nos dejó el Señor, porque el Señor dice que tenemos que escudriñar la palabra para poder encontrar el misterio, para poder encontrar lo escondido, para poder encontrar lo que la misma Escritura nos enseña, lo que el Señor nos quiere dar a conocer de Él. Nosotros estamos estudiando sobre lo que Pablo habla acerca de la ley de los hombres, sobre las obras de la ley, y sabemos que las obras de la ley tienen que ver con las costumbres, con las tradiciones y con los mandatos del hombre, con los mandatos que no tienen nada que ver con el Señor. Habíamos definido y habíamos hablado que voy a hacer una introducción para que retomemos, porque como siempre hay un espacio largo, entonces me gusta como hacer ese recorderis para que nos metamos dentro del contexto y del contenido que llevamos para volver a tomar como el hilo en donde nosotros lo dejamos. Hablamos de una costumbre, y hablar de una costumbre es un camino, un hábito, una práctica repetitiva, un rito, una ceremonia y todo aquello que me lleve a mí a que eso forme parte de mi estilo de vida. Nosotros estamos hablando sobre lo que el apóstol Pablo nos viene enseñando y nos viene trabajando, y es acerca de 1 Corintios 10. Y habíamos hablado de que todo lo que está escrito en la palabra, todo lo que está escrito en la obra del Señor, tiene un mensaje que darnos. Y cuando lo que vamos a aprender hoy, lo que vamos a estudiar hoy, va a ser algo extraordinario. Como todo lo que el Señor nos muestra cuando nosotros nos sentamos y le decimos, hábleme, Señor, porque aquí necesitamos conocer. En 1 Corintios 10:8 dice, y no caigamos en inmoralidad sexual, como algunos de ellos hicieron, y como consecuencia de ese comportamiento inadecuado, como consecuencia de ese comportamiento que no es del Señor, pues dice que murieron 24,000 personas. Uno se pone a pensar y uno dice, Dios no deja títere con cabeza. Si nosotros no hacemos lo que la Biblia nos da, lo que la Biblia nos pide, lo que la Biblia nos dice que hagamos, entonces vamos a ser objeto, vamos a estar en la mira del Señor. Vamos a estar en la mira de Dios. ¿Para qué? Para que usted sea usado, no dentro de los planes del Señor para la gloria eterna, sino usted va a ser usado para que se cumpla una profecía, para que otros entren, pero usted se quede. Como le pasó a Judas, ¿cierto? Judas se quedó por su avaricia, por su codicia,
porque no quiso caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y Dios le dio la oportunidad, porque la Biblia me dice que él comía con el Señor, andaba con el Señor, y Dios, que conocía el corazón, le dijo: mire, ahí está, le entrego lo que es su adoración, el dinero. Y eso fue ocasión de, ¿para qué? Para usurpar y también para ir a negociar la vida del Señor. Hablar de una inmoralidad es hablar de actos, de acciones, de hechos que van contra las reglas establecidas como parámetros para que nosotros tengamos una vida o un caminar dentro de los parámetros del Señor. Habíamos dicho que estos actos inmorales son como robar, mentir, codiciar, blasfemar, y también habíamos hablado y qué es adulterar o fornicar. Habíamos definido, según lo que me enseña el lenguaje del Señor, que la palabra fornicación tiene que ver con la idolatría, es decir, con aquellas cosas que son objeto de mi alabanza, de mi exaltación, de inclinarme, cuando el Señor ya desde el principio estableció unos parámetros. También habíamos hablado de lo que era el adulterio, y hablar de adulterio espiritual es hablar de apostatar, es hablar de negar mi fe, es abandonar la fe o simplemente renegar de la fe en el Señor porque no tenemos lo que queremos. Entonces uno empieza a decir: no, pero es que yo hago, yo oro, yo busco de Dios, pero no tengo lo que yo estoy esperando, no tengo lo que yo quiero. Y siempre, digamos, lo que nosotros, o lo que la Biblia me dice es que Dios no le va a dar lo que usted quiere, Dios le va a dar lo que usted necesita y de acuerdo al propósito que Dios tiene con usted, de acuerdo al propósito que el Señor está buscando con cada uno de nosotros. Ahora, Pablo nos está diciendo o enseñando que debemos de tener mucho cuidado con la codicia, la idolatría, la fornicación, la provocación y la murmuración. Para hablar de fornicación se refiere a mis prácticas para honrar a otros dioses y seguir sus lineamientos. Para que haya fornicación es necesario que exista una relación o un compromiso matrimonial, que es lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Y este compromiso o esta relación o este vínculo que el Señor está haciendo con nosotros hace referencia a un acuerdo, a un pacto o a una relación que Dios está buscando con cada uno de nosotros. Dice que en donde se produjo esta inmoralidad o esta fornicación. Y vamos a mirar aquí, digamos, lo que me enseña la Escritura, lo que me enseña la palabra del Señor, y es dónde inició esto. Porque es importante para poder llegar a un cambio que es sustancial, a un cambio que es importante para que nosotros hoy en día estemos preparándonos para irnos con el Señor. Entonces yo voy a hacer digamos como una línea de tiempo, voy a hacer una secuencia de una serie de cosas para que nosotros podamos entender. Por eso, préstele mucha atención para que usted entienda lo que la Escritura me quiere hablar. Si puede copiar, copie la cita, si no, pues lo invito para que escuchemos la enseñanza si es que estamos en el aire. Bien, hablamos, o la Escritura me habla que para que exista fornicación o exista adulterio, es necesario que haya una relación entre parejas, una relación de amistad, una relación entre dos personas.
Y este pacto, este compromiso o esta relación de pareja empieza en el jardín del Edén. Empieza en Génesis 1, del 26 al 28, ¿con qué? Con la creación del hombre entre Dios, la creación del hombre con imagen de Dios. Luego el Señor le entrega a Adán el dominio sobre ¿qué? Sobre el agua, sobre el aire y sobre la tierra. También el Señor crea al hombre y a la mujer con imagen de Dios. Y luego dice que el Señor le da responsabilidades a la pareja, de guardar, de cuidar lo que Él puso en sus manos. Así como el Señor a nosotros nos ha dado una tarea, nos ha dado una responsabilidad, nos ha entregado una serie de actos, una serie de cosas que tenemos que hacer para que nosotros con el Señor tengamos una relación, tengamos un compromiso, estamos en desposorio, como dice la Escritura. Dice que Él le entregó y le dio responsabilidades, y también esa responsabilidad y le entrega al hombre, le entrega un día de reposo. Es importante que este día de reposo que el Señor da es para que usted mantenga ese día una relación especial con el Señor. Todos los días nosotros tenemos una relación con el Señor, pero hay un día especial. Y ese día nosotros lo tenemos acá el domingo, donde nos reunimos a escuchar el mensaje, a escuchar la palabra, y luego el Señor da la oportunidad de que usted descanse, salga con su familia, vaya y haga lo que está dentro de los parámetros del Señor. Lo segundo es lo que me habla Génesis 2 del 21 al 25. Es donde Dios crea a la mujer de la costilla de Adán. Y en ese momento Él establece un matrimonio. Por eso Él dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y no serán dos, sino serán uno solo. Por eso el Señor dice que yo tengo que dejar padre, madre y seguirlo a Él. No quiere decir que yo los tengo que votar, sino tengo que dejar aquellas cosas que no me permiten tener un vínculo con el Señor, aquellas creencias que no me permiten tener una relación verdadera con el Señor. Y dice que Él estableció allí una relación de pareja, un matrimonio. Pero un matrimonio tiene reglas, un matrimonio tiene una serie de condiciones. Y la condición que el Señor colocó para Él con la pareja, con Adán y Eva, es que no podían comer de un alimento, de un fruto, de un árbol. Y sin embargo, dice que Él le dijo, no comerás porque de cierto morirás. Y este morir indicaba que había un rompimiento, había una separación entre Dios y este matrimonio. Luego encontramos Génesis 3, en donde allí encontramos la conversación o la obra que el enemigo estará haciendo e irá a hacer con aquellos que somos seguidores del camino del Señor. El enemigo siempre está buscando la forma y la manera como usted y yo nos apartemos del camino. Mire, hermanos, hay algo que usted tiene que meterse acá en su linda cabecita, que nosotros no somos tan sinceros y no creemos mucho en que la palabra de Dios es verdad. No creemos en sus promesas, por eso no las ponemos por obra. No creemos que muchas cosas de acá sean verdad. El diablo sí cree. Él está tan seguro que la Biblia, que la palabra de Dios es verdad, y por eso se opone. Por eso se opone. Por eso le saca de mil formas y maneras para que usted y yo nos apartemos del camino. Pero el diablo sí sabe que lo que está escrito aquí es verdad.
El diablo conoce que cada cosa en la Biblia es una promesa que Dios nos ha dado. Él sí lo sabe, hermano. Y como él está seguro y como él sabe que eso es verdad, por eso él se opone. ¿Cómo se opone? Buscando a aquellos que no están en el camino para que de una u otra manera se opongan a mi caminar y a mi creencia. Y de acuerdo digamos como a la atención que yo le ponga a esa persona, ¿para qué? Para que yo me levante en enojo, óigame bien, me levante en enojo, me salga de la ropa, termine haciendo un montón de cosas, porque eso me lleva a mí a ¿qué? A violar el mandato del Señor. Hay algo que la Escritura me enseña, que nosotros tenemos una vestidura, y la vestidura que el Señor nos ha dado es el carácter de Dios, la mansedumbre, la humildad, la sencillez y el amor que Dios nos está dando. Por eso el enemigo siempre va a buscar la forma y la manera para que nosotros dudemos de la palabra de Dios, para que nosotros no creamos en la palabra de Dios, porque Él sí sabe que el que cree viene bendición, que el que la obedece tendrá vida eterna. Él lo sabe. Y Él está tan seguro que por eso es nuestro opositor. Él está tan confiado de que eso es así, que eso es verdad, y por eso buscará las N formas para que nosotros no creamos en su palabra. Porque cuando nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor, se levantan muchas cosas. Se levanta el esposo, se levanta el padre, se levanta el jefe, las finanzas se van al piso, o sea, hay un caos. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando nosotros obedecemos su palabra, Dios traerá bendición. Dios nos pondrá en una condición diferente a la que están los de allá afuera. Pero para eso hay que lucharla, para eso hay que trabajarla. Para eso es no seguir el lineamiento que el enemigo me trae a través de los agentes externos que me lleven a mí a desconfiar de la palabra del Señor. Y nosotros a veces decimos, es que yo no veo esto. Usted no lo ve, pero Dios sí ya sabe cuándo es el día, a qué hora, en qué momento, de qué forma y de qué manera entrarán nuestros familiares al camino del Señor. Y nosotros nos angustiamos, nos desesperamos, lloramos, nos rasgamos la vestidura. Si es que el Señor ya sabe. Y el problema es que yo solamente tengo que creer en el Señor. Yo solamente tengo que obedecer a su palabra para que Dios siga obrando en el momento en que Él ya lo dispuso desde el principio, desde el comienzo de todas las cosas. Yo no puedo acelerar las cosas del Señor. Simplemente yo tengo que ir al paso que el Señor me lleva y esperar y confiar en lo que el Señor está haciendo. Eva y Adán desobedecen el mandato de Dios, es decir, cuando ellos desobedecieron la palabra del Señor, ellos adulteraron, ellos fornicaron, porque le creyeron a la serpiente. Le dejaron al Señor su palabra, que era verdad, que habían experimentado lo que Dios les había dicho, y que ahora una voz, que no era la voz del Señor, había hablado a su corazón, y ellos terminaron obedeciendo lo que Dios había dicho que no. Fíjense que en ese momento, cuando yo dudo, cuando yo soy incrédula, cuando yo paso por encima del mandato del Señor, yo adultero. Yo adultero, ¿por qué? Porque estoy negando que es verdad lo que el Señor me dijo. Y ellos obedecieron ¿a quién? A la serpiente. Ellos obedecieron, es decir, negaron la verdad del Señor. Se apartaron de la fe. Se hicieron y se inclinaron ante ella, porque inclinarse no es hacer reverencia, sino obedecieron lo que ella les estaba diciendo. Por eso ese adulterio, esa fornicación que cometieron ellos con respecto a quién, al Padre, porque Dios había establecido con ellos una relación, un vínculo, había establecido con ellos una relación de pareja, una relación de que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.
pero usted tiene que hacer lo que yo les mando. Usted no le puede quitar una coma, nosotros no le podemos quitar una tilde, nosotros no le podemos agregar, nosotros no le podemos quitar porque estamos adulterando. Estamos dejando sin piso la palabra del Señor. Estamos haciendo algo que el Señor me dice que esa fornicación y ese adulterio, ¿qué lo llevó? Se salen del jardín, se van de mi presencia, no pueden estar aquí. Y el Señor los sacó, ¿de dónde? Del jardín, y los llevó a otro sitio. Y ahora vaya, trabajen, vaya, hagan las cosas, miren a ver ustedes cómo trabajan. Pero eso que tenían, estando en obediencia, estando bajo la cubierta del Señor, ya no la tendrán. ¿Por qué? Porque desobedecieron el mandato del Señor. ¿Por qué? Dejaron la palabra de Dios, la seguridad que nos da la palabra de Dios, la certeza que nos da la palabra de Dios cuando trabajamos, cuando caminamos, cuando obramos y obedecemos al hombre, obedecemos a las instituciones, obedecemos a las mentiras del demonio y nosotros salimos perdiendo. Perdemos, hermano. Perdemos la gloria, perdemos la alabanza, perdemos esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Contaminamos nuestra relación con el Señor. Y por eso el Señor, ahora ellos tenían que trabajar, ellos tenían que laborar. Y el mismo Señor le dijo, ustedes trabajarán, ustedes laborarán, ustedes harán, pero el fruto de su tierra no va a ser lo que usted está esperando. ¿Por qué? Porque ustedes desobedecieron. Porque ustedes ya no están en la bendición del jardín. Ahora ustedes están allá, fuera de mi bendición. Trabajen, yo sí le doy la comida, le doy todo eso y trabajarán y con el sudor de su frente y con todo, ustedes tendrán las cosas. Pero todo lo que yo tenía para ustedes ya no está. Ya se levantó un muro, se levantó una serie de situaciones, se abrió una brecha entre Adán y Eva y el Señor. Y ahora les corresponde a ellos caminar y hacer lo que en sus propias fuerzas y bajo su propio pecunio, bajo su propia situación, lo tienen que hacer. Ahora, cuando luego Dios le da una promesa a Adán y Eva en Génesis 3:15 y le dice que Él va a enviar un redentor y le da una promesa que vendrá alguien a rescatarlo, a volverlo a poner en la condición del jardín, en la condición que estaba al principio, porque esa es la tarea del Señor. Lo que Dios está buscando es que nosotros volvamos al jardín, que es al final de los tiempos volveremos a donde nosotros salimos, porque es el Señor quien nos va a llevar otra vez a la tierra de donde el Señor quiere que nosotros estemos. Se cumple este tiempo el Señor le da la promesa, luego dice que Israel, luego viene ya avanzando un poquito, lleguemos hasta Abraham. Dios llama a Abraham, le da una promesa, lo saca de su casa, lo saca de su parentela y lo lleva a un sitio especial, porque Dios se ha dado cuenta que ya los tiempos son adecuados para empezar su proceso de redención. Dios siempre va a dejar que el hombre haga lo que quiera, hasta llega un momento que hasta aquí le llega a usted su cuenta de la cometa. Hasta aquí, y aquí yo empiezo ahora a alar la pita, a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ya se le acabó el tiempo en que usted hacía lo que bien le parecía. Ahora viene el propósito del Señor en nosotros, y por eso la palabra del Señor nos habla que Dios le da la promesa a Abraham, que de él iban a salir un pueblo, de ellos iban a salir naciones, de ellos iban a salir un pueblo lo que Dios estaba buscando, que Él fuera su Dios y que ellos fueran el pueblo del Señor. Fíjense que viene, ya nosotros conocemos la historia, entremos con Jacob. Sabemos la historia de Jacob. Jacob tiene 12 hijos y una mujer, de la cual los 12 hijos de Jacob representan las 12 tribus del Señor.
Y aquí es importante esto, hermano, que era lo que yo les enseñaba en el día de ayer a Piedecuesta. Mucha gente dice que nosotros los que enseñamos somos levitas. Yo no soy levita. Yo no soy levita. Y nadie es levita. Porque ese sacerdocio le pertenece a Israel, no a nosotros. Eso no es de nosotros. Que le evita la oración, le evita el ayuno, le evita venir a la congregación es cosa diferente, ¿ya? Pero nosotros, los que le servimos al Señor, no somos levitas, porque los levitas son sacerdotes. Pero son los sacerdotes para Israel, no nosotros. Nosotros somos siervos de Cristo, discípulos del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Los que le servimos al Señor, los que predicamos su palabra, los que enseñamos la Escritura, somos siervos de Cristo. No somos sacerdotes. Porque Cristo a nadie le dijo, usted es sacerdote, usted es profeta. No, el Señor no dijo nada. Simplemente los llamó y dice, ustedes serán mis discípulos. Ustedes serán los que van a ir a buscar hombres. Ya no son peces, ahora son hombres. Entonces, quítese esa, porque una cosa es ser levita, que es el tercer hijo de Jacob con Lea, y otra cosa muy distinta ser de la tribu de Judá. Porque la tribu de Judá, que era lo que yo le enseñaba ayer a los hermanos de Piedecuesta, yo le decía, cuando uno estudia el número 4, el cuarto día, ahí está escondido todo el plan de redención del Señor para la humanidad. Allá usted dice, ay, el sol, la luna, las estrellas. Claro, todo eso en el cuarto día está hasta el mismo nacimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el cuarto hijo de Jacob y Lea? Judá, y es el cuarto hijo. Y en el cuarto día está el sol, la luna y las estrellas. El sol representa a Israel o Jacob, la luna representa a su esposa y las estrellas, él decía, y 11 estrellas estaban en mi sueño, representan los hermanos, representa la tribu de Jacob. Si usted va a Apocalipsis 12, es igual a lo que está hablando allí, el sueño que Dios le dio a ¿quién? A José. Por eso es importante, hermano, leer la Escritura con entendimiento, con comprensión, para que podamos entender qué es lo que me está diciendo el Señor. Ahora, el Señor nació en el cuarto día. ¿Por qué? Es el cuarto hijo de Jacob, haciendo la relación. Bueno, eso es una historia larga que algún día se la contaré. Pero en este cuarto día, en donde nació, o el cuarto hijo de Jacob y de Lea, es Judá. Y fíjense que los sacerdotes vienen de los levitas, y Judá ya tiene otro ministerio, ya tiene que iba a ser rey. Y si nosotros miramos todo el proceso que tuvo que pasar los diferentes hijos de Jacob, porque el primogénito era Rubén, ¿cierto? Pero Rubén no vino a ser el primero, él vino a ser el primero José. Esa es la dirección y el cambio, porque en algunas partes de la Escritura es importante el primogénito de orden de nacimiento, y otra cosa es que usted sea degradado por el mal comportamiento y a otro lo pongan como primero. Son cosas diferentes que nos enseña la Escritura. Por eso hablar de levita es hablar del tercer libro de la Torá o del manual de instrucciones, que son los levitas, y hablar de Judá, estamos hablando de los judíos, porque los levitas y los judíos son diferentes. Todos los israelitas, todos los judíos son israelitas porque pertenecen a la misma, son de los mismos lomos, pero todos los israelitas no son judíos y tampoco son levitas. Cada uno pertenece a su tribu, y eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta, porque a todo el mundo le dicen judío, y así no es, hermano. Judío es el que viene de la tribu de Judá.
Levita es el que pertenece a la parte sacerdotal del que nos habla la Escritura, que fueron elegidos, que fueron seleccionados por el Señor para que ejercieran un sacerdocio, para que fueran intercesores entre Dios y el pueblo y Dios, para que ellos hicieran una serie de sacrificios cuando el pueblo cometía delitos y pecados. ¿Sí me hago entender? Bien. Ahora, fíjese que Dios, cuando saca al pueblo de Israel, porque ya se cumplieron los 400 años de esclavitud que Dios le había dicho a Abraham, que el pueblo de él, su descendencia, iban a estar en esclavitud 400 años. En el Nuevo Testamento dicen 430, pero yo me quedo con el inicio, yo me quedo con lo que dice el Antiguo Pacto, porque es como más dado a la situación, porque a veces son las traducciones las que hacen como esa situación. Ahora, Dios toma una familia y toma a los levitas, y escúcheme acá esto, porque aquí usted debe tener muy claro lo que yo le voy a enseñar. Dios empieza a desarrollar su plan de redención. Dios empieza a buscar cómo libera de la esclavitud a su pueblo, porque se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido la promesa, que ellos llegaron allí producto de una hambruna que había en Canaán. Allí se van, allí llegan y se quedan como esclavos, trabajadores, pero la esclavitud de ellos empieza con la muerte de José. Ellos, cuando José estaba vivo, gozaban de todo bien, gozaban de alimentos, tenían sus propias cosas, porque el segundo después del faraón era su hermano. Y dígame, ¿quién no tiene bondades cuando tiene un familiar que es un personaje en el gobierno o en cualquier parte? Pues el que tenga ese privilegio, amén, y haga uso de él, ¿cierto? Porque para eso es esa bondad que de pronto se puede tener. Ahora, Dios empieza a desarrollar este plan, toma una familia que es la familia de Leví, que es el tercer hijo de Jacob y Lea, y los toma a ellos para que a través de ellos el Señor desarrollar su plan. Cuando ya nosotros sabemos, conocemos que por un impasse, por una situación de carácter de Moisés, termina huyendo, termina saliéndose de Egipto y buscando refugio, buscando protección, porque lo estaban buscando para matar. Y por eso tuvo que huir y se fue al desierto, y allá se encontró con las hijas de Jetro, y bueno, ya nosotros conocemos la historia. Pero Dios, debido al carácter, óigame bien, debido al carácter agresivo, de pronto el mal carácter que tenía Moisés por su jactancia, por lo que había vivido en Egipto, porque había vivido en la opulencia, había tenido los privilegios de un hijo de un faraón, pues me imagino que el enano estaba crecido. Entonces Dios tuvo que llevarlo al desierto, y allí en el desierto lo mantuvo el Señor 40 años. ¿Para qué? Para doblegar su carácter, para doblegar la forma y sus reacciones ante una situación. Porque el problema, hermano, que nosotros nos vamos a ver con el Señor es cuando yo reacciono, la manera como yo reacciono ante una situación. Porque esa manera como yo reacciono, como yo peleo, como yo digo las cosas cuando no se ajusta a lo que yo quiero, cuando no se ajusta a lo que yo estoy pensando, y cuando me quieren decir algo que me salgo de la ropa, estamos graves con el Señor, porque Dios va a hacer en ese corazón, con esa persona, lo va a tratar fuerte, porque necesita que en nosotros haya humildad, un espíritu contrito, una sencillez y una mansedumbre para poder estar en los caminos del Señor. El soberbio el Señor lo mira de lejos, dice la palabra del Señor.
Y a veces a nosotros no nos gusta que nos digan las cosas. A veces a nosotros no nos gusta que nos llamen la atención. Y fíjense que cuando nosotros entramos al camino del Señor, entramos a un cambio, entramos al inicio de un nuevo estilo de vida. Y ese estilo de vida me lo da cuando yo aprendo a oír y a distinguir las cosas de Dios, las cosas del mundo. Si yo oigo la palabra de Dios y no la pongo por obra, nada va a pasar conmigo, hermano. Voy a seguir siendo el mismo chicharachero, voy a seguir siendo la misma persona peleonera, voy a seguir siendo la misma persona que peleo hasta con la sombra, peleo con todo el mundo, hablo de una manera desaforada, reacciono. ¿Por qué? Porque yo simplemente soy un oidor. ¿Cuándo la palabra en mí va a hacer una transformación? ¿Cuándo la escritura va a hacer un cambio? Cuando yo la pongo por obra. Cuando yo la pongo por obra, hermano. Porque la palabra distinguir dentro de la gematría bíblica tiene un número 8. Y el número 8 está formado por el 7, que es la perfección, por el 7, que representa la perfección del Señor, más el 1, que es el inicio y el comienzo, que es el Padre. Luego, si yo entro y escucho la palabra y le digo al Señor, ayúdeme, es decir, invito al Señor, sumo al Señor a mi vida, yo tengo que tener cambios en mi vida. Yo tengo que tener cambios en mi forma de hablar. Yo tengo que tener cambios en mis procederes. Yo tengo que tener cambios en mi caminar. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Pero si yo no he cambiado, pregúntele al Señor, ¿qué estoy haciendo, Señor? ¿Qué pasa aquí, Señor? Porque yo sigo en lo mismo, no estoy dando testimonio, sigo con el pleito, sigo con la contienda, sigo con la incredulidad, porque el diablo sabe que esa es su debilidad. Nosotros somos los débiles, no la ley. La ley en ninguna parte me dice que es débil. El débil soy yo. Porque la ley establece unos parámetros y la ley fuera débil y decía, bueno, usted cometió pecado, eso no importa, siga pecando. No, Señor. Porque cuando Pablo me habla de la ley, de la debilidad, me está hablando del hombre. Nosotros somos los débiles. Ante la ley, ante el principio, ante el mandato, ante la situación del Señor que me está diciendo, yo soy débil. Yo cometo la falla. Y por eso el Señor dice, venga, listo. Vamos a hacerle aquí a esto, vamos a cambiar. Pero si yo oigo y no ejecuto la palabra de Dios, no estoy haciendo nada, hermano. Soy un olvidador, soy un oidor olvidadizo. Y no ha pasado nada y seguimos en lo mismo y la gente sigue y yo sigo con las mismas reacciones, sigo metiéndome en lo que no me interesa, sigo haciendo lo que el Señor me dice que no y yo sigo en lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra no ha encontrado mella, la palabra no ha encontrado un espacio. ¿Para qué? Para dar el movimiento adecuado para que yo pueda desarraigar, para que yo pueda cortar y yo pueda decir, sí, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, Señor. Fíjense que no recuerdo qué día fue, si fue la semana pasada, el sábado, bueno, uno de esos días, yo estaba en la cocina y entró mi nieta. Y ella me dice algo y a mí me dejó sorprendida. Me dice, Nonita, quiero decirte algo. Y yo le digo, ¿qué? Yo quiero ser como tú. Y yo le dije, ¿y en qué? Es que tú eres buena gente. Tú te preocupas por los demás. Tú te preocupas por todos. Yo le dije, ¿y usted por qué sabe? Claro, nona, no es que mire, tú nos preparas los alimentos para que nosotros tengamos comida. Tú vas a la iglesia y le enseñas a la gente y le das esa comida que usted le da a la gente. Usted es buena persona, usted es amable, usted es cariñosa y por eso yo te amo, nona, y quiero ser como tú. Quiero ser así, que tú hablas con amor, tú dices las cosas y yo quiero ser como tú. Y yo le dije, bueno, me parece excelente. Yo me quedé callada y yo decía, Señor, eso sí me sorprendió.
que alguien, que un niño le diga a uno eso y que uno diga, uy, Señor, esto sí la sacó del estadio, ¿ya? Entonces, eso, ¿qué le da a uno a pensar? Que uno viene haciendo las cosas y que va haciendo eco, las personas van viendo el cambio, va viendo que sí vale la pena seguir al Señor, ¿ya? Y por eso es importante cómo nosotros nos estamos comportando allá afuera, cómo yo me estoy comportando con mi familia, cómo yo estoy, digamos, cuál es mi actitud, cuál es la posición que yo tengo frente a una situación. Porque es que de pronto no alcanzo a llegar hasta allá, porque es que por la posición de un sacerdote usted puede perder todo lo que Dios tiene para la persona que ha sido elegida a llevar la palabra de Dios. Y yo decía, pues Señor, esto es, o sea, Dios por eso dice, oiga, discierna, escuche, tome lo que le sirve, póngalo por obra y el resultado es mío. Porque yo soy el que voy a dar el fruto en usted. Pero ¿qué necesita el Señor? La obediencia a la palabra del Señor. Él necesita que nosotros seamos obedientes, que saquemos todos esos formatos que nos metieron a nosotros en la cabeza y le metamos la palabra de Dios. Nosotros necesitamos de las personas, hermano. Usted solita, váyase entonces a vivir a la montaña como un ermitaño. Pero el Señor dice que no es bueno. Y a nosotros de pronto nos dieron una formación y nos ha costado trabajo porque yo no quiero cambiar. Porque no quiero decirle, Chío, ¿sabe? Necesito esto. Mirencita, ¿será que usted me puede regalar esto? ¿Por orgullo? Es que me da pena. No, no es pena, es orgullo. Es soberbia, es jactancia que yo le pueda decir, necesito su ayuda. Por favor, colabore. Ayúdeme con esto. ¿Por qué? Porque la soberbia, el orgullo, que no quiero que nadie sepa de mi vida, no quiero que nadie sepa de mi familia, de los comportamientos de mi familia. ¿Por qué? Porque no quiero. Y si mi familia se porta mal, pues yo tengo que decir, mi familia se porta mal, ¿y qué? ¿Ya? Entonces aquí la situación es, Dios está cambiando un formato y mientras nosotros no cambiemos el formato, yo no voy a cambiar en muchas cosas. Y Dios necesita que nosotros cambiemos el formato, ¿para qué? Para que Él pueda obrar, para que nosotros podamos, digamos, obtener esa bondad de parte de Dios. Pide el favor, pide ayuda, hermano. Pide ayuda. Porque si usted necesita, hermano, ayúdeme con esto. Y si el hermano puede, lo hará. Si no, dígale, no puedo, pero voy a mirar, o porque yo voy a mirar cómo consigo eso y cómo le doy o cómo le resuelvo su situación. ¿Sí me hago entender? Bueno, ahora, fíjese que para que Dios pueda sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, necesita enfrentarse con los dioses que tienen cautivado o en cautiverio a su pueblo. Ellos estaban ya en cautiverio, por eso en Éxodo 3 nosotros encontramos ya el proceso del Señor, encontramos ya la pelea y la lucha con la que Dios tiene con los dioses de Egipto, con los dioses de allá. Mire, hermano, el doctor el domingo habló sobre la mitología, algo sobre mitología, y todo el mundo tiene mitología. Todos los países tienen mitología, todos. Israel tiene mitos, nosotros tenemos mitos, porque el Señor que Él dice que Él escuchó, yo hace muchos años yo lo escuché, en pandemia yo escuché muchos predicadores, porque eso sí, purulaban y salía, y yo decía, ¿qué habla este? ¿Qué dice este? Por eso cuando la gente me manda, hace rato yo escuché eso, hace rato yo oí ese mensaje, hace rato yo escuché. Y cuando el doctor hablaba de este maestro, de este señor, yo en pandemia lo había escuchado. Y lo que él dice es cierto, o sea, él ha estudiado, pero él se basa sobre libros.
libros de estudios que han hecho las personas, que han hecho los investigadores. Pero hermanos, Israel tiene muchos mitos, muchos mitos. Egipto tiene mitos, nosotros tenemos mitos. A ver, ¿cuáles son los mitos de nosotros los colombianos? ¿Cuáles son nuestras leyendas? ¿Cuáles son las cosas? ¿Usted no se acuerda de la leyenda del Dorado? ¿No se acuerda de Bochica y de la no sé qué cosas por allá? ¿Sí? De la luna y de no sé qué, o sea, de toda esa cantidad de cosas. Esos son leyendas. Son cosas que la gente cree. Luego, el mundo está lleno de mitos. Y si usted va a Job, capítulo 40, en donde la Biblia prácticamente nos habla de tres grandes bestias. Una es Leviatán, otra es la serpiente veloz, la otra es... no me acuerdo cuál es el otro, Hasatán, algo así. Ahora, todos esos nombres que tienen estos personajes de la Biblia, eso hace referencia a la desobediencia, hace referencia a cosas que el hombre tiene. Si usted va a Job, usted va a encontrar en Job mitología, que el Leviatán, que el dragón, porque el otro es el dragón, y resulta que la Biblia me dice que el dragón, ¿quién es? Egipto. Pero si usted va y mira el dragón, porque yo el domingo me puse en YouTube a mirar, me senté en la sala a mirar, y resulta que para Egipto el dragón es igual al cocodrilo. Y son estos monstruos o estos animaluchos que ellos miraban situaciones que estaban viviendo y las comparaban con ellos. E inventaban una historia, e inventaban un montón de cosas, y la gente creía en eso. Eso es lo que me enseña la Escritura. Eso es lo que me enseña de la serpiente. ¿Ya? Entonces, todos los países del mundo tienen mitología. Y los griegos, ¿qué me dice de los griegos? No tienen un montón de dioses y un montón, que el mismo Señor lo dice en su palabra, hermano. Si usted ha leído Jeremías, Ezequiel e Isaías, la Escritura me habla de que los personajes iban al bosque, iban traían palos y armaban sus dioses. Armaban sus dioses, le hacían una historia, le daban una cara, le ponían un vestido, se inclinaban y lo declaraban que era su Dios. Y cuando era demasiado frío, ¿qué hacían? Cogían al Dios y lo metían al fuego. ¿Para qué? Para calentarse, y luego volvían a coger. Eso es lo que me enseña la Escritura. El hombre siempre le ha gustado inventar, lo dice Isaías. Que el hombre toda la vida le ha gustado inventar y ponerle a las cosas una mitología, una leyenda, un poder, una convicción. ¿Para qué? Porque a través de todo eso se mantiene la gente en restricción, con miedo y con temor. Y si usted analiza eso, y yo decía, Dios mío, la Biblia es muy clara, hermano. Todos, porque yo escuché la parte donde el doctor decía la mitología, cuando él empezó a hablar del agua, y él empezó a hablar de la mitología del agua, y empezó a decir que Leviatán era el dios del agua, y que los judíos y que los hebreos y que los no sé qué creían que cuando se formaban las borrascas decía, allá está el Leviatán ese porque está revolverado. Eso lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque si yo no sé definir una situación, pues yo invento, ¿cierto? O si no, miremos las cosas que nos enseña Ezequiel, que aquí tenía una cara, que aquí tenía otra. ¿Por qué? Porque no sabemos identificar claramente lo que es. Y por eso la misma Escritura me está hablando. Y sobre todo Job nos habla de cuando Satanás se presenta delante del Señor. Job nos habla sobre los diferentes, sobre la bestia. Y hablar de la bestia no es hablar de todo eso que nosotros conocemos. Hablar de la bestia es hablar de un sistema político.
Eso es lo que me enseña la Escritura. Y eso es lo que tenemos que aprender. Dice que el mismo hombre es el que siempre ha buscado cómo inventar cosas. El mismo hombre es el que se ha creado una cantidad de situaciones. ¿Para qué? Para salirme, o porque como no conozco a Dios, como nadie ha visto a Dios, como nadie ha dicho, pues yo me lo invento. Entonces le pongo que Jesús es el que todo el mundo conoce y ese no es. Así no es el Señor, porque la Biblia ni me lo define como Él, ¿ya? Entonces fíjese que todo este mover es lo que el Señor quiere, que cuando yo entre a la Escritura, yo saque todo ese montón de cosas. El pueblo judío tiene mucha mitología, hermano. El pueblo judío tiene muchas creencias equivocadas. Pero para eso vino el Señor, a poner las cosas en su lugar y a darle el significado de lo que realmente son las cosas. Porque fíjese que cuando en el tercer día, si no estoy mal, el tercero o en el quinto día, se crean los animales, los grandes monstruos marinos. Y fíjese que uno en las redes sociales ve que se tiene la creencia, se tiene digamos como la convicción de que cuando sale un pez largo con cierta característica, la gente dice, cada vez que sale este monstruo va a temblar, va a haber un terremoto, y la gente se prepara porque esa es la creencia, porque esa es lo que ellos creen, ¿ya? Entonces fíjense que la misma Escritura nos enseña toda la mitología. La misma palabra del Señor nos está hablando sobre todos, y todos, ¿quién no tiene una creencia? Todo el mundo tiene alguna cosa, o a nosotros nos enseñaron que no llore de noche porque viene la llorona y viene a llevarse los niños, ¿sí o no? Y uno con el susto a que hora aparecía la llorona de verdad, a ver si le arrastraba a uno los pies. O sea, todo este montón de cosas que la gente tiene. Y yo decía, pues, digamos, conoce muchas cosas y es una persona que ha estudiado muchos libros y eso, pues tiene un conocimiento de hombre, pero le falta lo importante que es la presencia del Espíritu de Dios para que pueda revelar ese conocimiento que tiene, esa sabiduría que tiene revelada a través del Espíritu de Dios, para que podamos entender qué es lo que realmente ese conocimiento nos lo puede transmitir. Ahora, fíjese que el Señor empieza a pelear con los dioses de Egipto, con 10 de los dioses más fuertes y que tenían dominados al pueblo de Israel. La última plaga, que es la muerte de los primogénitos, esa es la 10ª. Y nosotros sabemos que el número 10 ya entraba el Señor a empezar a tener una responsabilidad con su pueblo. Y el hombre tenía que empezar a hacer una serie de actos, una serie de responsabilidades. ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba empezar a rescatar y a darle la forma de ese plan de redención ¿a quién? Al pueblo del Señor. Dice, Dios usa la vida y el desatino de Moisés para iniciar el rescate. Con la 10ª plaga, Dios manda a Moisés que le diga al pueblo, mire, antes de salir, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? Vaya, dígale al pueblo que tienen que celebrar una fiesta. Y le dice qué es lo que tiene que hacer. Y le manda a que deben comer cordero, deben comer panes sin levadura, que hoy sabemos que el pan era ¿de qué? De cebada y hierbas amargas. Por ninguna parte yo encuentro que ellos debían de tomar vino o agua, nada de eso. Solamente esos 3 elementos es lo que yo he leído en la Escritura. Ahora, la sangre del cordero, escúcheme bien, la sangre del cordero tenía que ser puesta en los dinteles de la puerta. Ahí en la parte, lo que yo les hablaba a ustedes de lo que era el umbral, que es la parte, la entrada de cada casa o la entrada del templo. ¿Por qué? Yo le decía al Señor, ¿por qué la sangre solamente se colocó arriba y a los lados de la puerta, en los dinteles? ¿Por qué no en el piso?
Porque si ese cordero representaba la redención, representaba la sangre futura del cordero, y la gente ponía la sangre en el umbral, cuando pisaban y saliera, ¿qué estaban haciendo? Pisando la sangre. ¿Y qué me dice Hebreos 10:29? ¿Cuánto mayor castigo piensa que recibiré aquel que pisotee la sangre de Jesús? ¿Cuánto mayor castigo? Por eso la sangre solamente estaba en los dinteles y en la parte de arriba de la puerta. No podía caer sangre en el piso. ¿Por qué? Porque la gente iba a salir. La gente iba a salir, ¿para qué? Para encontrar la libertad. Y cuando vino el ángel de la muerte, vino el ángel del Señor, y donde estaba la sangre, dice la Escritura, dice Éxodo 12, dice, Él instituye la Pascua y coloca una señal para que el primogénito no fuera muerto por el ángel que venía a matar a los primogénitos. Ahora, en Éxodo 12:13 dice, vamos a leer esto porque me pareció importante. Éxodo 12, por favor, Éxodo 12:13, dice así: la sangre le será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo, ¿quién iba a mirar la sangre pintada en los dinteles? Dios. El ángel que pasaba por toda la nación de Egipto, en donde vivía el pueblo del Señor. Por eso dice, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces fíjense que aquí se cumple cuando el Señor le dijo, cuando el que me mire será salvo. Por eso aquí el Señor dice, cuando pase el ángel, cuando pase mi mensajero, ¿qué me está diciendo el Señor? Y vea la sangre en los dinteles, la muerte, el primogénito no llegará a esa casa. La muerte del primogénito no se lo llevará ni de los animales ni de las casas. ¿Por qué? Porque había una señal que representaba redención. Había una señal que representaba que no se podía poner o no podía el ángel llevarse la vida de esa persona, porque había una señal. Había un pacto. Era un pacto de sangre, un pacto del Señor con el pueblo de Israel. Por eso dice, cuando ya ellos salieron y ya vino el Señor, instituyó la cena, le dijo que tenían que comer, tenían que prepararse, y luego ya pasa algo importante, y es la consagración de los primogénitos. Fíjese que hablábamos con el doctor el domingo, y yo le decía, mire doctor, antiguamente, antes de que se estableciera el sacerdocio levítico, los sacerdotes de las casas eran los patriarcas, eran los padres de familia. Ellos eran los que hacían los rituales, ellos eran los que imponían las manos sobre la cabeza de los animales, confesaban el pecado de su casa y el de él mismo, y luego ellos ejecutaban el holocausto y hacían todo el ritual. Después de cuando ellos salieron, cuando el Señor sacó a Israel, el Señor ya cambia este ritual. El Señor ya no le permite a las cabezas de la casa que sean los sacerdotes. ¿Debido a qué? A la adoración del becerro. Aarón lleva al pueblo a la idolatría, hace el becerro y todos ellos participaron de la adoración. Por eso cuando Moisés en Éxodo 13, el Señor manda a consagrar, leámoslo por favor, dice así, 13:1,
Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: conságreme todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal me pertenece. Entonces fíjense que el Señor está diciendo: ahora denme a mí los primogénitos. Los primogénitos tanto de los animales son míos como de los hijos de qué, de las casas de las diferentes tribus. Estos primogénitos, óigame bien, ya no es el padre, ahora es el hijo, el que va a ejercer el sacerdocio. Pero debido a la celebración o a la participación de la adoración al becerro, el Señor le dice: ya no son los primogénitos, no son los primogénitos. Cuando Moisés baja del monte, cuando Moisés baja con las tablas, cuando Moisés baja de haber estado en la presencia del Señor, ¿el qué le dice? Vayamos a lo que me dice la Escritura. En Éxodo 19:4, por favor, vamos a Éxodo 19:4. Dice: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad, mire que acá el Señor está hablando de lo que siempre nos ha dicho la Escritura. Dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que le dirás a los israelitas. Ahora, fíjese que el Señor había puesto que si yo escucho, porque aquí el Señor está diciendo: oiga y haga, oiga mi voz y guarde, y guardar es ponga por obra lo que yo les estoy diciendo. Y si ellos, dice el Señor, dice: si guardan mi pacto. ¿Cuál pacto? Dice el Señor, dice: serán mi especial tesoro. Vámonos a Éxodo 15:26 y dice así: el pacto del que el Señor está diciendo. Y Dios le dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guarda todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces fíjese que el Señor, ¿qué está diciendo? Si yo escucho atentamente y pongo por obra la palabra, ¿qué dice el Señor? Que Él es ¿qué? Mi sanador, mi proveedor, mi redentor, el que me guía, el que me ilumina, el que me guarda y el que me protege. Pero ¿qué tengo que hacer? Oír atentamente y obedecer lo que dice el Señor. Guardar el mandamiento, guardar el precepto, hacer lo que la misma palabra del Señor así lo ha establecido. Eso es importante, hermano. Ahora, la misma palabra del Señor nos habla en Éxodo 19:4, ya lo leímos. Ahora, fíjese algo que me llama aquí la atención, varias palabras de ¿por qué quiero detenerme acá? Porque hay una palabra ahí que es la clave de todo un andamiaje de la obra de Cristo, de todo el andamiaje del Señor. Y por eso es importante que nosotros leamos la Escritura, miremos qué me está diciendo y esta palabra, qué es lo que hace referencia y qué es lo que me está diciendo el Señor. Fíjense que Él está diciendo que si hoy oímos su voz y guardamos su palabra,
nosotros seremos ¿qué? Dice su pacto, dice, serán mi especial tesoro. Quiere decir que el pueblo del Señor no iba a ser cualquier, como dice una hermana por ahí, cualquier lagañenico. Aquí lo que el Señor está hablando, aquí lo que el Señor está diciendo es que serían especiales, serían el tesoro del Señor. ¿Y qué dice acá? Dice, entre todos los pueblos. Y hablar de los pueblos, vamos a lo que me dice Deuteronomio 4:20. ¿Por qué quiero trabajar esto? Para que usted me pueda entender lo que el Señor nos va a hablar, porque mire, hermano, pues de pronto no alcanzó hoy, pero de pronto el jueves sí, pero es impresionante, porque yo decía, Dios, qué cosa tan bonita que nos enseña la Escritura cuando realmente uno se sienta a estudiar, a escuchar y todo lo que el Señor nos demanda. Deuteronomio 4:20 dice, pero a ustedes el Señor los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que fueran pueblo de su heredad como lo son ahora. Entonces fíjense que el Señor está diciendo igual como lo dice la Escritura, ¿cierto? El Señor dice, ustedes son mi especial tesoro. Con ustedes yo me voy a mover, con ustedes yo voy a hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque yo los escogí, los llevé al desierto, allí los probé y allí es donde el Señor hizo un compromiso, los tomó, como él mismo dice en Jeremías 31. Ustedes, yo soy su marido, yo soy su esposo. Y aunque ustedes digan que sus amantes era el que le daba el pan, el vino, el trigo y todo eso, yo era el que le daba a sus amantes para que los amantes le dieran a usted. Pero no quiere decir lo que usted está pensando de hombre, no. Los amantes son las relaciones, las alianzas que hacía Israel con las diferentes naciones para proveerse de pan, de vino, de aceite. El Señor bendecía a esas tribus, ¿para qué? Para que su pueblo adorado, su tesorito, su niña de los ojos, no le faltara ni la comida ni la bebida. ¿Sí me va a entender? Y a veces Dios tiene que bendecir a aquel que está allá afuera, porque yo estoy ahí beneficiándome. Y por eso el Señor dice, no, yo lo bendigo a él, pero por usted, porque usted está allí trabajando, porque usted está allí laborando, y para que usted tenga su paga, su sustento, su comida, pues yo tengo que bendecirlos a ellos. Y eso lo dice la Escritura. Yo tengo que llevarlos a que haga esto, que haga aquello. ¿Para qué? Para que mi pueblo no le falte el pan, para que mi pueblo tenga vestido, para que mi pueblo coma y coma lo suficiente. Por eso yo los bendigo a ellos, ¿ya? Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo que el pueblo de Israel es el especial tesoro del Señor. No como dicen en las redes, ¿no? Que el pueblo del Señor Israel ya no es importante para Dios. ¿Cómo que no? Entonces, ¿de dónde viene la salvación? Y todo este montón de personas donde no le da importancia al antiguo pacto, están perdidos con las enseñanzas que dan en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hablan de lo que les enseñaron a ellos, pero ellos no conocen y no tienen una relación con el antiguo pacto, y por eso hablan un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que me enseña la Escritura. Porque dice que es un país donde tiene viñas, donde tiene frutos, tiene ríos, tiene fauna, tiene de todo. Es el mejor de los países del mundo. Pero a ellos les ha tocado, vea, lucharlo, le ha tocado levantarlo. Fíjese algo, y de pronto aquí, adelantándome a algo, yo pensaba en algo. Yo le decía, Señor, cuando Dios sacó a Egipto, nos sacó al pueblo del Señor de Egipto, Él los sacó para la fiesta de
de la Pascua, para la fiesta del cereal de la cebada. Y yo le decía al Señor, ¿y qué día leía en Éxodo, si no estoy mal? Cuando el pueblo vino, algunos vinieron y le dijeron a Moisés, yo no celebré la Pascua y usted ahora no me va a permitir celebrar la Pascua. ¿Qué hacemos? Porque es que el Señor era muy claro. Si había muerto, si estaba en inmundicia, si no se había preparado, no podía comer la Pascua. Y el Señor decía, si usted es extranjero, tiene que circuncidarse. ¿Para qué? Para que pueda participar de la Pascua. Y yo pensaba, yo decía, bueno, Señor, usted vino para esa festividad, que era para abril. Y pensaba, yo decía, y leía que cuando ellos fueron y le dijeron a Moisés toda esta situación, Moisés fue a la presencia del Señor y Dios le dio la respuesta. Y Dios le dijo, dígale que en el segundo mes ellos pueden celebrar los que estaban lejos, los que estaban inmundos por muerto, los que no pudieron, yo les doy la opción, les doy una segunda oportunidad. ¿Para qué? Para que ellos la celebren. Y cuando yo leí la fecha, yo dije, Dios, eso es el día y el mes en que Israel se hizo nación. El 14 de mayo de 1948, por 33 naciones del mundo, establecieron que Israel sería una nación. Y si usted mira aquí dice que el 14 de mayo del segundo año que ellos que habían salido, ellos fueron e hicieron la segunda Pascua. Y yo decía, ay Señor, o sea que esa Pascua estaba haciendo referencia a ¿qué? A Israel como nación. No lo celebraron y aquí entra a hacer que el pueblo, como dice el Señor, en un día yo voy a nacer una nación. Entonces fíjense que uno empieza a mirar, por eso es importante leer y pensar, esto a qué se relaciona, cómo se relaciona con el pueblo del Señor, cómo es esto. Pero si nosotros no leemos, si nosotros no estudiamos, si perdemos el tiempo en otras cosas, para poder entender lo que me dice la Escritura. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta primera parte, Señor, para poder entender la forma y la manera como usted, Señor, nos quiere dar a entender grandes verdades de su palabra, para poder comprender lo que está escrito en la palabra del Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado. Gracias por la vida de cada uno de los patriarcas, Señor, porque en cada generación tú levantaste un redentor. Ese redentor hizo actos, obedeció su palabra y muchos llegaron a la fe, llegaron al propósito, cumplieron la obra, cumplieron la tarea, Señor. Por eso, gracias por nuestro redentor. Gracias por Cristo, gracias por cada persona que en las diferentes generaciones, que en los diferentes tiempos se han levantado predicadores, se han levantado enseñadores, se han levantado seguidores en la obra del Maestro, Señor. Ayúdanos a sostenernos, Señor, para poder entender este cambio de sacerdocio, Señor, para poder entender lo que me dice la Escritura, que debo de tener cuidado con mis acciones y reacciones, porque puedo perder dentro del parámetro del Señor. Puedo ser depuesta de mi responsabilidad y otro tomará mi lugar, como dice la Escritura. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a caminar, ayúdanos a orar, ayúdanos a hacer la obra tuya, Señor. Gracias, Señor, por el conocimiento. Hoy sabemos que nosotros no somos levitas, porque los levitas son para el tiempo futuro, porque llegó un momento, según la historia, donde todo se paró, Señor, y volverá, cuando nosotros no estemos aquí, volverán a reiniciar su sacerdocio levítico y
volverán a hacer todos los rituales como se hacía desde el principio, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender su palabra. Ayúdanos a comprender la Escritura, Señor. Ayúdanos a entender todo el proceso que tienes tú para que nosotros podamos entrar, para que nosotros podamos llegar al camino de la fe. Podamos levantar nuestras manos y decir: soy un seguidor de Jesús, soy un discípulo del Señor, soy un siervo que me ha sido dada una tarea, una responsabilidad, y es hablar de Cristo. Pero necesito saber el por qué, porque mucha gente le dice: pero ¿por qué tenía que morir? Yo no le encuentro sentido, no le encuentro la responsabilidad. Si la Biblia dice que cada uno paga su propio pecado y cada uno, conforme a las uvas agrias, Señor, cumplirá su pecado y pagará su pecado, como dice la Escritura. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se encuentran en Medellín, en Bogotá, en Piedecuesta, aquí en Bucaramanga, Señor, y aquí los que están en la iglesia, Señor. Te ruego, te suplico, Señor, porque abra la ventana de los cielos y traiga sanidad. Que creamos en ti, Señor, porque tú dices que nosotros somos un especial tesoro, porque nosotros somos la novia del Cordero, Señor. Somos la novia de Cristo y estamos siendo preparados porque se le ha dado la orden que se vista de lino fino. Y eso tiene que ver con nuestras obras, con nuestro caminar y con nuestro obrar. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado. Gracias, divino Salvador y poderoso Dios. Bendíganos, Señor, guárdanos y cuídanos para poder entender todo lo que dice la Escritura, Señor, los misterios y todas aquellas acciones que tienen una recompensa o tienen una paga de acuerdo a lo que dice la Escritura. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Bendíganos, Señor. Y que esta noche, Señor, sea un tiempo de paz, de refrigerio. Guarda la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.